Luego de los auspicios que presentan Alfredo Blanco, estamos con nuestro columnista. ¿Cómo andas, Alfredo? ¿Qué tal, ¿Bien? Ricardo? Bien. ¿Qué semana, no? Sí, estamos terminando una semana en que me gustaría hacer una consideración que no es estrictamente económica, sino que tiene que ver con cierta dosis de imprudencia verbal que ha caracterizado a algunas de las declaraciones públicas, ¿no? Vos sabés que en el Hamlet hay un diálogo entre Polonio y Laertes, es decir, entre padre e hijo. Uno era asesor del rey, el hijo se iba a estudiar y entonces dice, no le podía dar, no tenía fortuna, era un consejero real, entonces dice, te puedo dar un consejo. Y el consejo que aparece en ese diálogo es una frase que después se utilizó mucho, que es presta tu oído a todos y tu voz a pocos. Por ejemplo, sería bueno que el senador Aníbal Fernández hubiera leído con algún detenimiento el Hamlet y hubiera recogido algunos de los consejos que aparecen en ese diálogo de Polonio y Laertes. Porque fíjate vos que lo que él dijo, en realidad, es para quien no lo registró, lo que él dijo, cuando le dijeron por qué tenía dólares, dijo porque se me canta. ¿Ah? Dice, ¿por qué no los vende? Porque no quiero perder plata. Entonces esas dos frases en realidad demuelen este argumento de que el problema cultural es una característica, que por otra parte es cierto que pensamos en dólares, todo eso es cierto, Sí. pero el argumento del gobierno de decir dejemos de lado esa costumbre encuentra en un senador estrella como es Aníbal Fernández esta respuesta. Después pidió disculpas, ¿no? Dijo la verdad que me equivoqué, bueno. Pero voy a hacer referencia a otra desmentida que hizo Axel Kicillof a propósito de que un diario, que es el Cronista Comercial, publicó una nota en la cual decía que había un plan para especificar, que básicamente consistía... Proyecto de ley. Claro, enviar una ley y decimos, todos los contratos donde dicen dólares deben ser pesos a tal tipo de cambio y se va a derogar las normas que impiden la indexación, que vienen de la época de la convertibilidad. Digo, bueno, Axel Kicillof cuando hizo el informe sobre la situación de YPF, porque termina la intervención de YPF el día lunes y se eligen ya las autoridades con reunión de accionistas. Bueno, antes de eso se tomó el trabajo de desmentir al cronista comercial, ¿no? Y dijo que si eso hubiera sido cierto, él queda como un mamarracho como funcionario e intelectual y demás. Y me parece que allí Kicillof perdió de vista, quizá por defender su intelectualidad o su rol funcional en el gobierno. No, es un economista formado, con mucha lectura, con formación clásica, digamos, y marxista y mucha lectura de Keynes. Pero digo, él, por salvar esa intelectualidad, me parece que omitió una consideración elemental para un economista. Él debió preguntarse por qué razón un diario pone en tapa algo que no es cierto y resulta creíble. ¿Por qué razón los rumores asumen la categoría de hecho posible, digamos? Por estos días uno habla con gente y dice, che, ¿será cierto que van a abrir las cajas de seguridad? ¿Podrá ser cierto que especifiquen todo y entonces yo que tengo que cobrar unas cosas en dólares me den un dólar a 4.49 o cosas por el estilo? ¿Cuál es la razón por la cual el rumor, más si no tiene sustento, se asienta tan fuerte en las personas que las hace tomar decisiones en ese sentido? ¿Cuál es la razón por la cual con 47.000 millones de dólares de reserva, el dólar tiene la brecha que tiene entre el tipo de cambio que casi yo diría como un eufemismo se llama mercado único libre de cambio y el tipo de cambio marginal? Digo, hay, sin lugar a dudas, algo para explicar ahí que tiene que ver con la metodología con que toma las decisiones el gobierno. Si la gente cree que el gobierno es capaz de hacer cosas que a juicio de Kicillof son un disparate, es porque el gobierno tiene una forma de hacer las cosas que se parecen a un disparate. Nosotros dijimos en octubre del año pasado, cuando se resolvió utilizar la interfase de la DGI, de la AFIP, para ver si se validaba una operación de compra de moneda extranjera a alguien en un banco, que claramente fue un acto de... nadie puede oponerse a que AFIP controle, tiene los recursos de las personas, pero un día viernes a la tarde lo anunciaron y el lunes nadie sabía, ni en AFIP, ni en el Banco Nación, cómo operaba. Claro. Si esa sensación de decisiones tomadas de manera abrupta. Abrupta, poco pensada, llevándose muchas veces por delante
ciertas vallas institucionales, genera ese clima. Y creo que, así como yo he dicho varias veces que en las semanas pasadas, he dicho varias veces que el Estado tiene instrumento de política económica, tiene recursos además para disciplinar el mercado, me parece que a nivel de las decisiones, en este momento debe haber como dos miradas. Una que dice, profundicemos más los controles, ¿eh? Es decir, pasemos a controlar alguna otra cuestión donde puede haber una demanda de moneda extranjera, aumentemos el grado de controles de la forma que sea, y de otro lado debe haber quienes están pensando que podrían usar parte de las reservas para decir, vamos a disciplinar el mercado, y después que tengamos una brecha que sea del 8% y no del 30%, vamos a adoptar medidas, las que fueran, vamos efectivamente a desdoblar el mercado o no. Una cosa es desdoblar el mercado si tiene 30% de brecha y otra si tiene 8%. Me parece que debe haber como dos miradas en el gobierno. Ahora, las dos miradas tienen un elemento, me parece común. El gobierno tiene miedo de lo que le pasa en el sector externo. De hecho, es cierto que va a pagar, vos decías los BODEM, es cierto que va a pagar y usará reservas, bien, pero tiene miedo porque si no, no se explica que tengamos control de cambio. Además, con la severidad con que tenemos el control, con 47.000 millones de dólares de reservas. Si hoy uno divide, si es que esos 47.000 millones, el informe del 18 de mayo del Banco Central, si uno divide las reservas por la base monetaria ampliada con cuasimonedas, como se le figura allí, encuentra un tipo de cambio, no recuerdo en este momento, pero dice 4,79. ¿Qué es lo que explica que haya gente que esté buscando a ver si puede comprarlo y no lo encuentra, y si lo encuentra esté dispuesto a pagar 5,90? Lo que lo explica es básicamente esta incertidumbre generada, entre otras cosas, por la torpeza en la forma y en las decisiones que adopta el gobierno. Yo y creo, eso lo traslada evidentemente a la sociedad. Y eso se traslada. Y además, por supuesto que hay una parte especulativa, porque hay gente que le va muy bien cuando hay turbulencias. Ahora, esa gente que le va muy bien cuando hay turbulencias, no crea las turbulencias, se sube a las turbulencias, las alimenta, digamos, cualquiera que vaya y hable con alguien que vende dólares en mercado marginal, le va a decir, no, y creo que lo vas a comprar ahora porque creo que la semana que viene va a estar a 7, cualquier cosa. Pero digo, existe eso, así como existen especulaciones de grupos fuertes que en determinado momento pueden tomar decisiones de especular contra la moneda doméstica, en fin, eso existe. Yo decía al comienzo de que los controles tendrían que haberse existido antes, que cuando se fueron 70.000 millones de dólares, no bueno, ahora. La fuga de capital en Argentina, una vez dijimos aquí, cuando todos aplaudieron el default, los 4 años siguientes se fueron 74.000 millones de dólares. En los 4 años anteriores hemos tenido una fuga de capitales importante. Pero digo, lo grave es, esto es como ese arquero que estaba jugando y le hacían goles, y el técnico le dijo, mire, yo no pido que usted en realidad pueda atajar cuando viene solo el delantero. No pido que salga a cortar un córner que es muy difícil y que se va adentro. Yo lo único que le pido, que los que van afuera no los meta adentro. Entonces, la política económica, con los instrumentos que tiene, deberían tomar algún cuidado, porque si no, lo que hoy no es previsible, que vayamos a una crisis de una magnitud significativa, que tengamos un crack, lo que hoy no es probable, digamos que tiene una probabilidad muy baja de ocurrir, las torpezas lo que hacen es ir gradualmente haciéndole aumentar la probabilidad. Sí, creo que después de haber sufrido lo que se sufrió en el 2001, no se puede sacrificar psicológicamente a la gente como se lo hace en este momento, ¿no? Sí, además la gente obviamente se preocupa. Con los errores que cometen, digamos, la política implementa el gobierno lo que deja, la que quiere transferir el gobierno y que lo recibe la sociedad. ¿Vamos a un corte? Vamos al corte. Cuando regresemos vamos a charlar con Carlos Bombín, que es economista y docente del área de Mercado de Capitales de la Universidad Nacional de Córdoba, y con Esteban Martín, que es presidente de la Cámara de Repuestos y Automotores y Afines de Córdoba también.